Pasando Visita, un equipo de profesionales de la salud. Cirujano cardiovascular y torácico, Luis Farrington. Pediatra, neonatóloga, nutrióloga, doctora Joy Vivoni. Cirujano plástico, doctor Rafael Mirabal. La salud es el factor principal para el desarrollo sano de la sociedad. Pasando Visita, sábado a las 11 de la mañana por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Buenos días, tengan todos ustedes en sus hogares. Gracias por cada sábado compartir con nosotros en Pasando Visita por Teleuniverso Canal 29. Hoy sábado vamos a hablar largo y extendido durante todo el programa del acontecimiento que más estuvo en la palestra pública, en todos los noticieros, en los periódicos, en los canales, que estuvo relacionado precisamente al sector salud, que fue el paro que realizaron diferentes instituciones como son el Colegio Médico, el ANDECLIP, que son la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del país, en contra de las ARS, específicamente de ARS Humano, pero era en contra de todas, pero fue específicamente de ARS Humano. Durante esta semana se habló muchísimo de eso, pasaron muchísimas cosas, muchas noticias. La prensa se mantuvo llena de informaciones falsas, informaciones verdaderas, que esas son de tipo las cositas que pensamos hoy nosotros comentar acá. Hubo una campaña mediática en contra de los médicos fuertísima y yo la verdad que vi muy pocos medios defendiendo los médicos o tratando, no de defender, o tratando de presentar la verdad, porque no es defender lo indefendible, es decir la verdad. Entonces nosotros como médicos tenemos que decir la verdad. Lo que está bien hay que decirlo, lo que está mal hay que decirlo. No podemos parcializarnos en un lado o al otro. Entonces, hoy en el programa lo que nosotros vamos a hacer es eso, hablar sobre ese tema, hablar sobre las cosas que se dijeron, las cosas que pasaron, qué se acordó, qué tiene importancia el acuerdo, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Todas esas cosas vamos a hablar aquí hoy. Queremos agradecer, como todos los sábados, a nuestros patrocinadores, la Clínica Unión Médica del Norte, que siempre nos ha apoyado. También queremos agradecer al grupo se me fue ahora. Señores, hoy el programa está súper interesante también porque nuestro invitado, el doctor José Cruz, quien es cirujano cardiovascular, es un gremialista de muchísimos años y él va a compartir con nosotros su opinión, su visión, junto con el doctor Luis Farrington, junto conmigo, de todo lo que pasó esta semana. Nosotros nos vamos a una pequeñita pausa y en breve vamos a continuar hablando ya del tema de hoy, que es el acuerdo de las ARS con el Colegio Médico. Desde siempre supe qué quería hacer, hacia dónde quería ir. Quería tener una pasión, llegar a un lugar y sentirme en casa. Quería asumir compromisos de valor. Quería vestirme de amor hacia la vida. Quería ayudar. Quería ser guía y soporte. Quería sentir latidos distintos de los míos. Quería ser útil en momentos difíciles. Quería devolver salud, vivir la emoción de ser instrumento para eso y compartir la gratitud de lograrlo. Quería cerrarle las puertas al dolor. Quería servirte a ti. Soy el doctor Luis Farrington Reyes, cirujano vascular y torácico. La abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico con el cual vamos a retirar el exceso de piel y grasa del área abdominal. Este procedimiento puede ir combinado con liposucción de la espalda, de los muslos y de los brazos, entre otras cosas.
También debemos saber que luego de una abdominoplastía se debe utilizar fajas compresivas postquirúrgicas durante al menos 2 meses. Continuamos pasando visita como cada sábado. Vamos a tener los teléfonos abiertos del programa. Si usted quiere llamar, hacer preguntas sobre el tema que vamos a tratar, sobre el acuerdo Colegio Médico Andeclin ARS. Buenos días, doctor José Cruz. Gracias por estar con nosotros. El doctor José Cruz es cirujano cardiovascular, es egresado del Hospital del Seguro. Estrella Ureña, luego se fue a México, donde hizo su subespecialidad en cardiovascular. Sí. Es una persona muy querida, es un gremialista de muchísimos años. El doctor tiene, ¿cuántas directivas seguidas tiene participando? 3 directivas consecutivas. 3 directivas consecutivas siendo parte del Colegio Médico en la Provincial Santiago. Es una persona que siempre está ligada a todas las cosas que tienen que ver con los médicos. Sobre todo es un gran defensor de los médicos. Yo diría el paladín de los médicos, uno de los tantos que hay aquí en el Ciudad. El doctor Cruz es uno de ellos. Sí, gracias, Mirabal. Gracias por Doctor Cruz, esta semana todo se la pasó con lo de la huelga que hizo el Colegio Médico junto con Andeclip a la ARS Humano. Anteriormente se había hecho una huelga así a nivel privado, o sea, a una ARS. Yo no recuerdo eso. No. Así registrado recientemente no tenemos así un paro de esa magnitud a una ARS, que realmente fue escogida probablemente por la cantidad de afiliados que tiene. Es una de las ARS. Es la más grande realmente. Sí, excelente. Una cosa que a mí me llama la atención y que yo quiero comentar y escuchar también tu pensar es, se hizo un acuerdo para cumplir un acuerdo que se había hecho previamente. Y ese acuerdo que se había hecho previamente era para darle cumplimiento a una ley que existe. Sí. O sea, no sé si ustedes entienden qué es esto. Para mí, a mí me causa risa y vergüenza al mismo tiempo. O sea, tener que hacer un acuerdo para acordar cumplir otro acuerdo que no se cumplió, y ese acuerdo que no se cumplió, lo que acordaba era cumplir con una ley existente. O sea, las cosas que pasan aquí en este país son muy, pero muy graciosas. Yo no sé qué tú opinas. Sí, mira, Val, realmente yo considero que ese acuerdo que se pactó recientemente es un acuerdo, desde mi punto de vista, un acuerdo muy vago. Un acuerdo que realmente los 6 puntos que agregaron, porque realmente no fue el acuerdo que se pactó en el 2017. Ellos dicen que se cumplirá, hicieron unas modificaciones, que hay puntos de esas modificaciones que pudiéramos decir que son hasta inconstitucionales o ilegales. Yo no puedo hacer un acuerdo en base a una ilegalidad. Ahí hay parte del acuerdo donde la ADAR se constituye en juez y parte. Y eso es un acuerdo que el Colegio Médico Dominicano, si realmente tuvo una asesoría legal, nunca debió haber aprobado esas modificaciones que tiene ese acuerdo. Recuerdo que el colegio se habló de que se estaba teniendo un bufete de abogados reconocido, sí, para llevar a juicio, hacer una demanda legal contra la ARS, pero parece, como bien tú dices, que esta firma de abogados quizás no asesoró bien al colegio médico, o quizás se estaba buscando otra cosa, porque llama la atención. Una de las cosas que vi por ahí en las redes que algunos abogados pusieron era el hecho de que no había fechas. O sea, para cumplimiento de ese acuerdo no hay fecha, no hay límites. No. O sea, no dice en ningún sitio, tiene hasta tal fecha para cumplir el acuerdo. No está en ningún lado. El acuerdo lo hemos leído, tú lo tienes ahí. Sí, está aquí. Ya yo lo tengo digital, lo he leído y en ningún lado encontramos esa parte. Sí. Otra cosa que llama la atención es que no pone tampoco, no habla de montos
No habla en ningún momento de cuáles montos se piensa llegar o sea, hay muchas cosas que están vagas en ese acuerdo. No sé qué tú opinas al respecto. Sí, mira, hay una serie de cosas dentro de lo que está incluido el llamado código único y la universalidad de la asignación de los códigos. Cuando tú te pones a revisar y tú ves que, yo te aseguro que quien hizo y redactó ese acuerdo fue el grupo de abogados que representa a la DARS. Y estoy casi seguro que los abogados del colegio médico sí los revisaron, le pusieron muy poca atención a algunos puntos que son sumamente lesivos para los intereses de los médicos. Ejemplo, la asignación de los códigos. Ahí no dice en ningún lado que se le va a dar código a todos los médicos, aunque el código sea único. O sea, tiene un caramelito que dice que le voy a homologar el código que ya tú tienes en una ARS. Eso no quiere decir en ningún lado que yo le voy a dar código a la universalidad de los médicos, que es lo que andamos buscando. Andamos buscando que todos los médicos que ejerzan la medicina en la República Dominicana y no tengan ninguna limitación desde el punto de vista legal, tengan la misma oportunidad de ejercer la medicina. Y realmente eso no lo dice ahí en ese acuerdo. Hay una serie de cosas como son que la ARS se abrogan el derecho de inhibirle o bloquearle el código a un médico. Por una falta grave, supuestamente. ¿Y qué es que no una falta grave? En el acuerdo no hay ninguna definición de cuáles son las faltas graves. ¿Qué es una falta grave? Entonces, ¿quién es que te va a bloquear tu código? ¿Quién es que te va a quitar que tu código esté activo? La DARS. La DARS es parte. La DARS no debe abrogar ese derecho de decir qué médico le quito el código y qué médico no. Debe haber un tribunal, que ese tribunal ha hecho un trabajo muy flaco en la República Dominicana, que sería la CISARRIL, que es quien tiene que meterse en eso y decir, no, espérate, este médico incurrió en esto, vamos a evaluarlo. Peor aún, cuando tú cometes una falta grave, según lo que considere la DARS, y te quitan tu código, quienes te van a evaluar a ti son 4 representantes. Adivina cómo está constituida esa representación de los jueces que van a evaluar si te van a activar el código o no. Si mal no recuerdo lo que leí, colegio médico. Un representante. El otro representante era... La sociedad especializada. La sociedad especializada. No, la ANDECLIP. No, sociedad especializada. Y 2 representantes de la ADAR. Ellos tienen el 50% en los bolsillos de la decisión en un consejo de 4 de si te van a asignar o no el código. O sea, ellos no pueden ser juez y parte. Eso es algo que yo creo que la presidencia del Colegio Médico Dominicano debió haber debatido ese acuerdo antes de firmar un acuerdo tan lesivo para los médicos como ese. Estamos totalmente de acuerdo. Quizá, así como se hizo una asamblea para llamar a la huelga, también se debió hacer una asamblea para presentar el acuerdo y que ver si la mayoría estábamos de acuerdo con eso. Una parte importante, que estás hablando de código, quizá muchos no lo saben, pero la misma ley de seguridad social dice que todo médico debe tener un código para ejercer, o sea, un código para que trabaje con todos los seguros. Inmediatamente ya tú eres médico, tienes todo ese cuadro, tienes todos tus papeles bien, tú tienes que tener también tu código para poder ejercer. Entonces, no es posible que todavía en este momento, ya casi 14 años que tiene toda esa ley, que todavía haya muchísimos médicos que no tienen un código para ejercer. Entonces, como tú dices, eso limita a los médicos. Hay muchos médicos que solamente pueden ejercer fuera de lo que es ese régimen de manera privada, que no es un volumen importante de pacientes. Entonces, no hay un equilibrio para la competencia entre todos los médicos, lo cual no está muy bien. Mira, si tú te pones a revisar cada uno de los puntos que se firmaron fuera del acuerdo de 2017, y tú le haces un análisis desde el punto de vista jurídico de cada uno de los términos que están ahí. Óyeme, fue una agresión total a los médicos. En la cápita número 6, ahí está hablando de una cosita que la dejan caer y uno no la analiza muy bien, donde dice que la DARS, junto con el Consejo Nacional de Sociedades Especializadas, van a impulsar que se aumente la cápita. ¿Para qué? Para después que se aumente la cápita, que ellos la han aumentado más de 8 o 9 veces. 9 veces. Y no le han aumentado a los médicos lo que le pagan. Al contrario, los honorarios de los médicos desde el punto de vista de internamiento y procedimiento han ido disminuyendo. Entonces ellos quieren que aumente la cápita. Para después revisar. Para ellos revisar si le van a aumentar. Una barbaridad. Eso es impensable.
Un dirigente de un gremio que firma un acuerdo como eso, realmente tiene que revisarse. Bueno. Tiene que revisarse. Y no solamente eso, he visto pronunciamientos de los miembros de la misma directiva que no tenían conocimiento de ese acuerdo. A esos puntos yo creo que vamos a tener que ir desglosando todos esos puntos en el transcurso del programa. Antes de eso, yo quiero también recordar nuestros patrocinadores, Clínica Unión Médica del Norte, la excelencia al alcance de todos. En la Clínica Unión Médica del Norte tienen todos los servicios de especialidades, internamiento, cirugía, farmacia, diagnóstico por imágenes, laboratorio, todo en Clínica Unión Médica del Norte. También agradecemos a nuestro patrocinador Embassy Corporation, quienes son los expertos en las medias compresivas graduadas y distribuidores exclusivos de la marca Medi. Ellos están en Santiago, La Vega, Macorís y la capital. Ya ustedes saben, gracias a nuestros patrocinadores. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y luego continuamos hablando sobre el acuerdo del Colegio Médico Andeclin y las ARS. No se vayan. Continuamos pasando visita como cada sábado. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, doctor Luis Farrington, quien se acaba de unir a nosotros para tener esta conversación. Doctor, eso. Buenos días, doctor Mirabal, doctor José Alberto Cruz y a todos nuestros amables televidentes. Como siempre, llevando informaciones importantes y de educación para que la gente sepa. Así es. Vamos a continuar entonces hablando de este famoso pacto. El doctor Cruz hablaba de unos puntos súper importantes y mencionaba que habían personas que no estaban de acuerdo, que no se enteraron que era lo que se iba a firmar. Cruz, ¿cuáles son esos directivos que dieron su parecer de que no estaban de acuerdo con eso? Sí, la doctora Amarilis Herrera, expresidenta del Colegio Médico, el doctor Fulgencio Severino, unos médicos de una calidad incuestionable, realmente expusieron su posición. Mary Hernández, que es la primera vicepresidenta a nivel nacional, no tenía conocimiento y expuso su posición de que no sabía que eso se iba a pactar. Yo no entiendo cuál fue la prisa del pacto. Realmente no urgía firmar un pacto que puedo decir en cierto grado que es muy lesivo a los intereses de los médicos. No solamente que no le beneficia, sino que es lesivo a los intereses de los médicos, porque ahí un médico está atado a la decisión de una ARS, es decir, te quito el código o no. Es decir, yo te doy el código condicionado, yo solamente tengo que decir que tú cometiste una falta grave, porque ahí no está establecido en ningún lado. No especifica eso. No especifica, eso ¿vale? Cae dentro de lo que es el monopolio, aparte de que la ARS no pueden ser juez y parte. ¿Qué yo creo que debió haber hecho el Colegio Médico Dominicano si no tenía un análisis detallado de lo que iban a entender los médicos de cuál era ese pacto? Simplemente no firmarlo y hacer un levantamiento del paro. Un paro de 48 horas a la ARS, al azar. En este caso se asumió ARS Humano como la ARS más grande del país, pero se pudo haber levantado y se pudo haber llevado a foro para que los médicos conocieran ese famoso pacto y hacerlo público y hacer que el Consejo del Colegio Médico evaluara ese pacto y las directivas provinciales y regionales, y luego de hacer un análisis detallado y acabado de lo que entendíamos que nos convenía, entonces ya ahí podíamos presentar y llegar a un acuerdo con la ADARS sobre los puntos en los que nosotros entendiéramos que era beneficioso para parte y parte. Así es. Efectivamente. Doctor, la Junta Directiva Nacional, que es el organismo de más alta calidad del Colegio Médico Dominicano, ha de suponerse que las decisiones deben pasar por ahí de una manera deliberativa y colegiada, por supuesto, porque las decisiones son colegiadas. En este caso hemos visto que el doctor Santos Ramírez, quien es el tercer vicepresidente y presidente de las sociedades especializadas, el doctor Wilson Roa, nuestro presidente, y el doctor Severo Mercedes, en este caso en calidad del presidente de Plamejur, se han jugado la pelota firmando un acuerdo que, entre comillas, se revisó y, entre comillas, una firma de abogados
lo revisó y dio el visto bueno para eso. ¿Usted cree que esa decisión debió ser tomada por un sector de la Junta Directiva Nacional y no por el Pleno? Sí, a mí me llama la atención, conociendo la trayectoria del doctor Roa, del doctor Severo Mercedes, que es jurista, es un abogado, y del doctor Santos Ramírez, que ellos saben que ellos tres, yo me imagino mínimamente que ellos sometieron ese acuerdo a la Junta, que estoy seguro que no, porque hay personas de la Junta Directiva que dicen que no tienen conocimiento de eso. No, entonces, lo sometieron. ese acuerdo al que ellos llegaron se puede considerar hasta cierto punto ilegal, porque ese acuerdo debió haber sido conocido por la Junta antes de ser aprobado como tal, porque la Junta es que tiene que ratificar ese acuerdo. Si la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano no ratifica ese acuerdo, ese es un acuerdo ilegal. Fírmelo quien lo firme, y el doctor lo sabe bastante bien. Podría ser inclusive hasta inválido. Claro, yo creo que Porque sí. si el Pleno lo conoce y decide que esas no son las normativas que benefician a los médicos. Y otra cosa, señores, y es importante que toda la población lo sepa, el Colegio Médico, en ese pacto de 2017 que firmó Waldo Ariel Suero, pretendía beneficiar no tan solo a los médicos, sino también a los pacientes. Claro. Con la ampliación del Plan Básico de Salud, era buscando que el paciente tuviera mayor cobertura. Ese es un punto que yo quiero que toquemos ahora. Realmente, ¿qué es lo que se está buscando en esta protesta y con esta lucha? Porque es una lucha que tiene el colegio médico, que tienen los médicos desde hace tiempo con las ARS, porque agarraron la prensa y manipularon todo, dijeron lo que quisieron decir, pero no las verdades. Porque muchas veces lo que se ha estado buscando es lograr ampliar la cantidad de procedimientos que se cubren con los seguros, porque hay muchas cosas que no se cubren, que quizás nada más usted se entera de que hay cosas que no lo cubren cuando le llega el momento de que va, y le dicen, no, por eso eso no lo cubre. Como por ejemplo, un ejemplo que se pone mucho, que es una colecistectomía. Los seguros no quieren hacer la laparoscópica, quieren que abran. O sea, es una complicación. El médico tiene que buscar la vuelta para lograr que el seguro le apruebe un procedimiento, que es ya el procedimiento que se hace. Ya los procedimientos abiertos casi no se están haciendo cuando se pueden hacer procedimientos cerrados. Pero sin embargo, los seguros no quieren cubrir estos procedimientos. Entonces, algo que llama muchísimo la atención, porque se supone que ellos se deben a sus pacientes, o como se le dice ahora, a sus usuarios. Sus usuarios. Nosotros no debemos a los pacientes, que también ahora le quieren llamar usuarios, pero nosotros no debemos a los pacientes. Pero las aseguradoras también. Entonces, si las aseguradoras no facilitan a los usuarios procedimientos que son necesarios, que dan un mejor resultado, entonces no se ve una buena fe en ese sentido. No, efectivamente. Y mira, nosotros estuvimos conversando con varios miembros de la Junta Directiva Nacional y todo el mundo está en el aire. Dice, no, porque eso no se ha conocido en la Junta, fue un grupo que tomó la decisión. Señores, pero ¿cómo un colegiado que ha de suponerse que tiene una reglamentación, que ha de suponerse que tiene una Junta Directiva Nacional, que si bien es cierto, no son 28 la Junta Directiva Nacional, si usted dice son 500 y no lo puede juntar a todos, Cruz y Mirabal, Sí. Tal vez hasta tú lo pudieras justificar, pero 28 personas, inclusive eso debió declararse el Colegio Médico en sesión permanente, claro, y llamar a una emergencia. sesión extraordinaria o de emergencia para conocer esto, señores. Eso es así. Y que cada quien exponga su parecer alrededor de esto, y si había que modificarlo, se modificara en base a la idea de toda la Junta, no de un grupo. Pareciera como que el trasfondo no era beneficiar al médico en este acuerdo, sino buscar unos intereses secundarios. El médico es quien ve a los pacientes, el médico es quien se prepara, el médico es quien dura años de preparación para tener un conocimiento, para tratar de devolverle la salud al paciente. En toda esta encrucijada han querido poner al médico como el malo de esta película, y esa no es la realidad. Porque hay que quedar claro, la mayoría de los médicos somos médicos por vocación. Hay otros que por dinero, porque es la realidad, pero la mayoría es por vocación. Entonces, no se puede querer juzgar a todos y decir que todos somos iguales. Por ejemplo, durante esta huelga nunca se le dijo a un paciente que no se iba a atender. Lo que no se tomaba era el seguro
En consulta. En las consultas, claro. No se tomaba el seguro y se cobraba de manera privada y se le tenía que dar un recibo para que ellos le dijeran seguro que les reembolsaran, como supuestamente dijeron ellos que iban a hacer. Las cirugías electivas fueron paradas porque no se estaba tomando el seguro, pero el que hubiese pagado de manera efectiva se hubiera operado. O sea, no se negó el servicio nunca. Lo que se negó fue aceptar las condiciones, aceptar el uso de ese seguro durante esta protesta. Porque, señores, son muchos años dialogando, porque quieren decir, que hay que dialogar. ¿Cuántos años se está dialogando, pidiéndole, rogándole que cumplan con la ley, que revisen las tarifas? No es posible que desde hace 14 años se esté pagando 270 pesos por una consulta. Señores, eso no cuesta una lavada de cabeza en el salón. No, yo hacía un ejemplo, Mirabal, en un programa radial hace unos días, en donde expuse una experiencia personal. En mi casa se daña la bomba de la cisterna. Llevo a una persona que tiene experiencia en esto y es su ocupación. Bueno, me dice, mire, hay que comprarla nueva. La compro. Para colocarla, para cambiarla, se tomó media hora y me cobró 1.800. Pero no había ninguna vida en riesgo ahí. Solamente que el agua no... ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, tú pagas esto, pero este individuo, y no es menospreciando a nadie, este individuo no paga impuestos de eso. Yo sí pago impuestos de 270 pesos. Y además de eso, yo estoy buscando el diagnóstico o dando el tratamiento para un problema de salud o que compromete la vida de un paciente. Como que no se equipara las responsabilidades con lo que realmente uno, ¿verdad?, uno percibe. Y que eso es un error que mucha gente, que parte de esa campaña sucia que se ha estado en los medios durante esos días, sobre todo por las redes sociales, queriendo desmeritar a los médicos, hablaban de eso mismo, que los médicos ocultan sus ganancias, que la DGI, porque han querido ensuciar a uno. Y yo le voy a decir una cosa, señores, debe haber muchísimos médicos que no reportan a la DGI. Yo estoy seguro que hay muchísimos médicos, como también hay muchos abogados, hay muchos ingenieros. Aquí en este país hay muchísima gente que no reporta. Querer enfocar y decir que una clase es una clase que está haciendo lo mal hecho, eso es sucio. Porque está muy mal no reportar a la DGI, está muy mal no cumplir con sus impuestos. Pero querer decir que solamente es un grupo y que la mayoría lo hacen, eso está mal. Y eso es muy fácilmente demostrable. Por ejemplo, todos los médicos tenemos que estar inscritos. ¿Por qué? Porque cuando el seguro va, para que los seguros te paguen, tú tienes que estar inscrito, pagar los impuestos, porque se descuentan los impuestos. Cuando un paciente paga de manera privada en la clínica, en la caja de la clínica, un procedimiento y paga los honorarios médicos, la clínica automáticamente descuenta ese dinero para los impuestos. Claro. Entonces, hay que ser un poquito más serio y no querer buscar con mentiras tapar lo que está mal. Efectivamente. Aquí actuó, yo pienso, el individualismo en este convenio. No actuamos de manera mesurada, no actuamos, si se quiere, de manera correcta, ¿verdad? Y mi pregunta al doctor Cruz va en ese sentido. ¿Qué debió firmar el Colegio Médico? ¿Cuáles debían ser los puntos más relevantes de un acuerdo que beneficie a los médicos y a la gente? ¿Cuál sería? Si tú me preguntas si yo fuera el presidente del Colegio Médico a nivel nacional, yo no firmo nada, ni tengo que llegar a ningún acuerdo. Yo no tengo presión. La presión la tiene la DARS y las ARS, que saben que están en falta. El Colegio Médico solamente, ¿qué pudo haber hecho el doctor Roa? Dime cuándo tú vas a iniciar el acuerdo al que se llegó. Tú no me tienes que decir a mí y llevarme a mí un acuerdo que tú hiciste para que yo lo firme, un acuerdo modificando el acuerdo anterior que teníamos. Que no se cumplió. Que no se cumplió. O sea, un acuerdo que tenemos 2 años que se aprobó y que lo firmamos y no se cumplió, tú y yo no tenemos que llegar a ningún acuerdo. Tú lo que me tienes que decir es, el próximo lunes se va a comenzar a cumplir el acuerdo al que nosotros arribamos en el 2017. Era lo único que tenía que decirme y no firmar nada, porque tú y yo no tenemos que firmar nada. Firmado está desde hace 2 años. Peor aún, Cruz. O sea, el acuerdo lo que decía era que le estaba diciendo a las ARS que cumplieran con la ley. O sea, era un acuerdo para exigirle que cumplieran con la ley. Sí. ¿Ustedes están entendiendo? Hacer un acuerdo para pedirle a un grupo que cumpla con una ley que existe ya. O sea, señores, es que las cosas de aquí dan risa. No, mira, vale, eso no es lo peor.
se puede esto convertir en una embestida de que hay que firmar acuerdos para que la ley se cumpla en otros sectores, ¿tú me Sí, entiendes? porque ya hay precedentes. Porque ya hay precedentes Ya hay un precedente. de que para cumplir la ley hay que acordar que se cumpla. O sea, que están ahí, pero solamente si tú acuerdas que se No, cumpla. y peor aún, en futuro imperfecto. Así Se hará, se hará. se realizará, nos sentaremos, Se revisará. Y, como digo yo, la parte número 6, donde dice la capítulo 6 del acuerdo, que habla de que todo el mundo, dígase Colegio Médico Dominicano, ADARS y Sociedades Médicas Especializadas, nos vamos a poner de acuerdo para hacer que a los afiliados se les suba de nuevo la cápita, es decir, lo que ellos pagan, Que paguen más. paguen más ahora. O sea, esto es lesivo. Una barbaridad. No solamente para los médicos, que eso no le produce ningún beneficio, sino también para el afiliado, que andamos buscando ahora que ellos tienen que pagar más para recibir igual o peor servicio. Porque cuando usted no mejora un servicio, el servicio disminuye. Eso no se queda estático. Para valorar, mejorar lo que son los honorarios de los servicios profesionales y tarifas. ¿De cuáles profesionales? ¿De cuáles profesionales? De los administradores de la DAS. Hay muchas cositas que dice ese acuerdo que hay que leer entre líneas. Y fue redactado por unos muy buenos abogados, o sea, abogados que saben lo que estaban escribiendo. Cuando ella habla de mejorar la tarifa y los honorarios de los profesionales, ¿a qué profesionales se refiere? Ahí dice profesionales médicos. No. Ahí no la aclara. No lo aclara. Y es un acuerdo entre partes. Aquí no, aquí, ¿de quién estamos hablando? ¿De honorario y tarifa de la ADAS, de la ANDECLI o de los médicos? O sea, todo el que firmó ahí va a formar parte de ese paquete. El profesional Sí, se de profesional. Pero todo el que leyó eso, como es médico, piensa que es de los médicos. Qué bueno que es de los médicos. Yo no firmaría nada que tengamos que lesionar la economía de los dominicanos. Nada. O sea, yo no firmaría nunca un acuerdo en el que las ARS tengan que aumentar más la cápita, que la han aumentado más de 8 veces, para que ellas decidan ahora que le van a aumentar los honorarios o tarifarios a los profesionales, que no aclara ella cuáles son. No, claro. O sea, ahí no está claro que a los médicos que prestan, Que y son no- los que dan el servicio que real. son los que dan el servicio, eso no está claro ahí. Entonces, creo que los asesores legales del colegio médico debieron haberle dado una mejor asesoría a la presidencia y a los que firmaron esto, que debieron haberse reunido y haber presentado eso ante la Junta Nacional, para que eso tuviera un peso realmente, porque ahorita el mismo presidente del colegio médico puede desconocer eso fácilmente. No, mi Junta no lo aprobó y punto. ¿Qué es lo que debería hacerse? O sea, realmente eso debió haberse llevado a la Junta y que la Junta debió haber aprobado eso antes de ser firmado. Correctamente. Ahora, otra cosa, Mirabal. Los que conocemos la ley 6803 de colegiatura médica, entendemos que ¿por qué Consejo de Sociedades Especializadas está aquí cuando es parte del engranaje del colegio médico? O sea, es lo mismo Bulto. que tú vayas a hacer una negociación y vaya el gerente de la empresa y el guardián. Hacer bulto. Bulto. ¿Verdad? O sea, ¿por qué firmar dos del mismo gremio representando lo mismo? Porque quieras o no, las sociedades especializadas forman parte del Colegio Médico Dominicano. Y me refiero, en este caso específico, Santos Ramírez, el doctor Santos Ramírez, el presidente de Sociedad Especializada, que busca firmando esto, señores. Sociedad Especializada no tiene nada que buscar ahí. Ahí, instituciones y representantes de instituciones, ANDECLI, Colegio Médico y ADARS. Ya, Y listo. punto. Exactamente. Y si el presidente decidió tomar esta decisión de firmar ese acuerdo, no tienen que incluir a más nadie porque él es el presidente. Exactamente. No hay que buscar al ratón, no hay que ponerle la cola. ¿Para qué? Y la pata y las uñas, no. Y entonces llevar un grupo, señores, que si ustedes se fijan, el presidente de nosotros se mueve así. El doctor Santos Ramírez de Sociedad Especializada, el presidente y el tesorero. Señor, papá Dios y los santos son los santos. Tenemos una llamadita por ahí. Buenos días, adelante con su pregunta, con su comentario. Adelante. Muy buenos días. Adelante, buenos días. Sí, Bueno, se cayó la llamada. No sé si tú entendiste, Mirabal y Cruz, lo que yo quiero decir. claro que sí, claro. claro. O sea, para usted impulsar a un compañero, usted no necesita tenerlo donde no debe estar. Eso es sencillo. Se llama hacer bulto, le llaman a eso. ¿Para qué usted, qué calidad tiene usted para firmar esto? Es como yo digo, que cuando uno tiene la verdad, tú no necesitas llevar
50 gente detrás que te tú sí, tú tienes la verdad. Eso es populismo, realmente. El que tiene la verdad no necesita que nadie lo apoye, la verdad es una sola. Entonces, eso es así. Si yo creo que eso es lo que yo debo hacer y ya hice todos los pasos del lugar para que eso se apruebe como tal, yo no necesito llevar a 3 personas que son subalternos míos dentro de la institución a que me apoyen porque yo les di una orden, apóyenme. No, eso no puede ser. Hay muchas cosas y muchas aristas de este acuerdo. Y estoy de acuerdo contigo, Cruz, cuando tú dices leer entre líneas. Ahí hay palabras. En derecho dejan acciones en el limbo. Sí. Esperar, revisar, impulsar. Eso decía yo ahorita, que no, en ningún momento hay una fecha límite para cumplir. O sea, ¿se va a cumplir cuándo? No cuando se revise, cuando se espere y cuando se impulse. Cuando sea. No dice cuándo se va a cumplir. Lo que ahí se firmó. No hay fecha Lo que se límite. firmó. No tiene una, como le dicen, una fecha límite, fecha... No tiene plazos. No tiene un plazo. No, ¿No entiendes? es una cosa increíble. Y ha de suponerse que los acuerdos, parte importante de un acuerdo, le enseñan a uno en la Facultad de Derecho, son los plazos. Claro. ¿Por qué? Porque si no, eso queda en un limbo, en un vacío, en cuando usted intenta reclamar Cruz y Mirabal, entonces usted dice, sí, pero que usted no dice aquí. ¿Cuándo? Eso, no, ¿cuándo? Ni Usted dónde dijo que será. sí, que se haga. Te pagaré. Así mismo, y que se haga. No, recuerden que Farrington está hablando como abogado ahora, porque él es abogado también. O sea, lo que él está diciendo es algo por su experiencia como abogado. Entonces, no es que estamos hablando pluma de burro, como mucha gente, y excusen la palabra. Han estado diciendo muchas cosas que no se pueden ni mencionar en todas las redes. Una cosa también que me llama la atención, Cruz, tú sabes que la huelga contra la ARS Humano terminó, pero hay 2 sociedades que siguen en una huelga todavía, que tenían plantado una reclamación contra una ARS y esas 2 sociedades todavía hoy permanecen en esa huelga y creo que han sido lo que han actuado bien. Tenemos una llamada, vamos a poner a la llamada y después continuamos con esto. Buenos días. Muy buenos días, ¿verdad? Le habla un joven de Puerto Plata. Sí, adelante. Quiero decirle, creo que son médicos, son comunicadores. Quiero decirle que lo más pobre es que suframos por el seguro. Siempre los más pobres somos más sufridos. Es así. Yo quiero que después de Dios que el presidente escuche al pueblo, a la gente más pobre. Yo soy PLDista, yo voté por el PLD. Pero si Danilo inventa una reelección de nuevo, yo no voy a votar por el PLD. Porque yo no soy maporquita y soy PLDista. Este pueblo no quiere reelección. Tiene que entender eso, mi compañero Danilo. Está bien, gracias por su llamada. Salió un poquito de tema, nosotros no estamos hablando realmente de política, es de salud. Y sí entendemos lo que usted dice, el pueblo es el que más sufre. Con este problema de los seguros, es la población la que más es afectada, porque como yo decía ahorita, es a la población la que no se le aceptan hacer procedimientos. Entonces, bueno. Mira, hay cosas que aquí no se entienden. Muy de acuerdo con el televidente que dio su opinión. Nosotros ahí volvemos a caer en la ley. El artículo 61 de la Constitución establece que el garante y rector de la salud en la República Dominicana es el Estado dominicano. Debe garantizar la salud a todos sin limitaciones y el término que utilizó la Organización Mundial para la Salud, salud universal, debe ser garantizada por el Estado, tanto a nivel público y la rectoría a nivel privado. O sea, que aquí estamos hablando de, como dijo una comunicadora en un programa de radio, falta de poder en el sector salud. Porque ponen en el sector salud, ponen al ministro, el Estado también tiene el Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene la DIDA, tiene la CISARRIL. Y mi pregunta es, ¿y esas instituciones qué están haciendo para regular? ¿Qué están haciendo para decir no a la ARS? No, tú no puedes hacer eso, no, aquí no dice eso. No. O a los médicos. Mira, si no estamos saliendo de esto, no, mira, tú no puedes salirte de esto, porque esa es la normativa. Pero entramos en un régimen de complicidad. Lamentable. Y esa complicidad afecta a los 2 sectores, a los 2 actores principales del sistema, al médico y al afiliado. Esos son los 2 principales. Sí, sí, es más, yo me voy más lejos. No se necesita más nadie después de esos 2.
Así mismo. Está el afiliado, Así es. que es o sea, está el paciente, el usuario, que es el que se enferma, y está el médico, que es el que le da la salud. Todo lo demás sobra. Tenemos una llamada. Adelante con su pregunta, su comentario. Yo quiero hacerle una pregunta al licenciado que está ahí hablando de derecho del humano. Sí, Porque diga. yo soy una persona que duré 8 años pagando el seguro humano, pagando el plan más. Y a mí me dio un preinfarto y me llevaron por emergencia al centro médico. Y ellos no me quisieron cubrir ni nada. De ahí me mandaron a la Coromina a hacerme un cateterismo y luego me tuvieron que destapar 3 veces y ellos no me cubrieron nada. Luego yo lo demandé y la jueza dio en el fallo 600,000 pesos y ellos la apelaron. Entonces ahora volvimos a audiencia el 14 de noviembre y la dejaron en estado de fallo. Entonces yo no sé si tienen ellos la razón o la tengo yo, porque yo nunca me atrasé. Incluso mi abogado me dijo, después de eso, que lo pagara 6 meses más el seguro para que la demanda tuviera más fuerza. Muchísimas gracias por su comentario. Oye, eso es un usuario diciendo una cosa que vive pasando a cada rato, que no le cubren. Y hay un precedente, además de ella. Recuérdate del precedente de que pasó a un paciente renal. En Puerto Plata. Que hubo un juicio y ese juicio lo ganó el paciente. El paciente. Lo único problema con esto es que muchas veces los pacientes se mueren porque estamos hablando de salud. Entonces, estas compañías lo que hacen es poner trabas para cumplir con los pagos, para facilitar la cosa, y el enfermo necesita que le resuelvan de una vez. Sí, exactamente. Ahora, en esa parte, siempre es importante que la gente tenga pendiente que cuando va a hacer una contratación de un servicio de salud en cualquier ARS, siempre lea las especificaciones, qué porcentaje usted tiene de cobertura y cuáles son los procedimientos que usted tiene en cobertura. Y digo esto, Mirabal, porque muchas veces sucede que como el plan básico nuestro es tan limitado, no está el procedimiento en el plan básico. Por eso muchas veces se lo niegan, pero el paciente no lo sabe. Pues, porque usted llega, ya yo tengo mi seguro, y usted cree que papá Dios lo tiene aquí cargado, y no es así. ¿Tú me entiendes? Porque le dicen que todo está cubierto, que está todo cubierto para que paguen y estén en el seguro, pero no le dicen la realidad. Y parte de la lucha también es esa, agregar las cosas que faltan en los procedimientos al plan. Hay pacientes que quieren que le cubra todo. Hay pacientes que van y dicen, doctor, entonces, ¿cuándo me opera? No, mire, lo que pasa es que el seguro aprobó tanto, un 80%, usted debe pagar el otro 20%. No, porque yo tengo mi seguro. Y muchas veces no manejan la información de qué porcentaje le cubre, de qué depende la cantidad de diferencia que va a pagar. Y por supuesto, si el procedimiento está o no está en su plan básico. O los que tienen, por ejemplo, planes complementarios, que son los planes que ha de suponerse, como dice su nombre, que complementan y amplían la cobertura. Los pacientes pagan mucho dinero por ese plan complementario. Hay que pagar bastante. Para poder tener una gran cantidad de servicios. Así es. Casi estamos terminando, doctor Cruz. Un último mensaje antes de que nos despidamos. Sí, nosotros queremos que la población dominicana entienda que los médicos somos empleados. Podemos decir en este caso empleados privados y dependemos mucho de lo que son los acuerdos con las ARS, que son las instituciones que se encargan de administrar teóricamente los riesgos de salud. Es decir, que son las instituciones que se encargan de ser intermediarios entre ellos y nosotros. Nosotros estamos abiertos y no queremos que se lesionen los intereses de los pacientes. Excelente, muchas gracias, doctor Cruz. Gracias a nuestros patrocinadores Clínica Unión Médica del Norte, la excelencia al alcance de todos, Embassy Corporation, expertos en la terapia compresiva graduada en medias. Gracias a todos ustedes por cada sábado a las 11 de la mañana
tener esa cita con nosotros. Nos vemos el siguiente sábado. Tengan un buen fin de semana.